poco a poco, ¿no?, se vaya asentando también las diferentes comunidades latinas al interior de la península, ¿no? En realidad, en el 205, en el 205 a.C., la división que se hace del territorio ibérico es en estos dos elementos, ¿no? Está la Hispania ulterior, que es la más alejada de la península ibérica, y por eso de la península itálica, y por eso recibe el nombre de ulterior, y la Hispania citerior, que es la más cercana, ¿no? En realidad, Hispania citerior significa algo así como España cercana, o España próxima, ¿no? Justo durante esta época vamos a tener que Hispania citerior va a tener como la principal ciudad, la ciudad de Tarragona, ¿no? Y la Hispania ulterior va a tener como principal ciudad la ciudad de Córdoba. El resto de ciudades, o por lo menos eso se asume, en realidad estaban dominadas y eran más bien emplazamientos militares, ¿no? Entonces, es importante lo de los emplazamientos militares porque entonces eso supone que en realidad no había, desde un principio, una residencia civil necesariamente dentro de la península ibérica, y eso entonces se puede traducir en que había un constante ir y venir de gente, ¿no? Eso lo digo ahora por algo que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Entonces, también hay que considerar, en términos sociolingüísticos, ¿no?, que durante esta época, en donde existía la Hispania citerior, la Hispania interior y todas estas comunidades, pues en realidad los hablantes nativos de latín, pues eran muy reducidos y se encontraban en esta zona, y acaso podríamos suponer la existencia de diglosia, que es una diglosia, es cuando tenemos lenguas que tienen ciertos espacios dentro de los usos lingüísticos que son muy específicos, ¿no? Entonces, lo que podríamos asumir desde un principio es que en esta época lo que teníamos es que se usaba el latín para las formas, digamos, para cierto tipo de necesidades como las políticas, las administrativas, jurídicas, etcétera, y en realidad los hablantes de las otras lenguas pues usarían en el resto de su vida, ¿no?, durante su periodo cotidiano, cualquier evento familiar, etcétera, sus propias lenguas, ¿no? Entonces, en realidad, los hablantes, digamos, nativos de latín en esta época en la península ibérica, pues están exclusivamente colocados en estas dos pequeñas regiones que, como ven, además, son las que se encuentran más cercanas al litoral mediterráneo, ¿no? Durante, insisto, los siguientes 200 años, va a haber una extensión territorial de los habitantes latinos de esta zona, y hacia el siglo I después de Cristo vamos a empezar a pensar ya en el latín como la lengua nativa de la península ibérica, ¿no? Pero bueno, a eso iremos más adelante. Entonces, justo lo que podemos decir, ¿no?, es justo la existencia de estas dos ciudades, Tarraco y Córdoba. Esa será Tarragona y esto es Córdoba actualmente, ¿no? Son ciudades que todavía existen, y el resto entonces eran de emplazamientos militares, ¿no? Ahora, si lo pensamos, ¿no?, si lo vemos como en el amplio panorama de la historia de las lenguas románicas, pues en realidad la hispanización, la latinización de la península ibérica es un proceso muy temprano, ¿no? Habíamos dicho que de hecho, fuera del territorio itálico, y con excepción de Cerdeña, que fue colonizada muy pronto también en estas disputas militares, pues la península ibérica es el primer territorio que va a recibir colonización latina, ¿no? Y entonces eso ha hecho suponer que el latín hablado en esta zona tiene ciertas características de las cuales podemos decir que son arcaísmos, ¿no? Ahora vamos a hablar también de eso, pero justo lo que se intenta hacer cuando se habla de estos procesos es que pues asume, ¿no?, que digamos, la variación de la lengua latina, y que después daría la variación en las lenguas románicas, está relacionada con el periodo en que se establecieron las colonias en los diferentes puntos, ¿no? Así, por ejemplo, las lenguas galo-románicas, ¿no?, que son pues la pacificación y conquista de la Galia, si bien fue muy rápida, fue mucho posterior, ¿no?, en época de César. Pues esto en realidad es un proceso mucho más antiguo y que tuvo mucho más tiempo de duración, ¿no? Insisto, fueron 200 años. Entonces, justo eso ha hecho que se asuma que la lengua latina que se hablaba en este territorio tenía ciertos arcaísmos, ¿no? ¿Por qué? Porque era un latín que se hablaba antes del periodo clásico. En realidad, cuando pensamos, ¿no?, en
esta serie de arcaísmos, estamos hablando de un latín que es mucho más parecido al de Plauto, por ejemplo, ¿no? Un comediógrafo bastante importante, preclásico. Insisto, entonces este latín sería mucho más cercano al que conocemos por Plauto que, por ejemplo, al ciceroniano, ¿no? Ahora, también hay que tomar, y ahorita vamos a hablar de eso, con pincitas lo que significa este término arcaísmo, ¿no? Pero bueno, antes de hacer un cuestionamiento acerca de qué son los arcaísmos, hay que decir justo que estos son algunos de los ítems léxicos, todos son palabras, que se supone caracterizan este arcaísmo hispánico, ¿no? Uno sería, no los voy a decir todos, luego creo que es mejor inmediatamente después hablar de qué es un arcaísmo y luego valorar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, está de magis, que significa que esto da de más, ¿no? Y que es una forma que se emplea únicamente en los romances ibéricos, ¿no? Entonces, esto ha sido valorado como una forma arcaica. Está si se acuerdan, es el genitivo del qui, qua, quod, que justo pues, es como del que, de la que, etcétera, y que todavía utilizamos en español, aunque sinceramente ya cada vez menos, ¿no? Que es el cuyo, ¿no? Entonces, justo este cuyo también ha sido valorado como un posible arcaísmo. Otro es el ítem cobus, que da cueva, que también solo tiene reflejos en la península ibérica, ¿no? Otro es fabulari, de donde viene nuestra forma de hablar, y si han estudiado lenguas románicas que no sean de la península ibérica, pienso específicamente en el portugués, pues seguramente se acordarán que la forma para hablar en todas estas lenguas no tiene nada que ver con nuestra forma, ¿no? Sino que generalmente es como parlar, o parler, o una cosa así, ¿no? Entonces justo eso tiene que ver con este ítem que es considerado un arcaísmo. Y finalmente vamos a tener que es perna, que da pierna, ¿no? Que también se considera un arcaísmo. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando tenemos un arcaísmo y cuando no lo tenemos? En realidad es muy difícil, ¿no? Ha sido un trabajo filológico de muchos años de gente que va comparando no solo los textos clásicos, sino también los documentos que aparecen en textos jurídicos, ¿no? Incluso las inscripciones que se van encontrando en sitios arqueológicos, y entonces a partir de ahí es que se ha empezado a hacer una valoración de algo que estaba aceptado generalmente, que era esta condición arcaica del latín hispánico, ¿no? Entonces, ¿cómo consideramos o qué hacemos para entender qué es un arcaísmo? Bueno, lo que tenemos que considerar es que serían formas lingüísticas que se utilizaban, por ejemplo, en este caso, cuando el periodo de colonización hispánica latina de la península ibérica, y que en algún punto habrían entrado, digamos, se habrían ido perdiendo estas palabras en el resto del mundo latino y se conservarían solo en pequeños lugares alrededor de territorios donde se hablaba una variedad específica de latín, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo esto suele atribuirse sobre todo a la lengua de Cerdeña, justo porque decíamos que en realidad esa fue la primera expansión grande de territorios latinos, y también se considera que esta característica es de las lenguas iberorrománicas, ¿no? Entonces habría que suponer que esta serie de palabras que les presento, mientras que fueron reemplazadas por otros términos y por otras construcciones en variedades de latín, como el latín gálico o el latín itálico, se habrían conservado exclusivamente, por lo menos, en la península ibérica, ¿no? Y entonces eso es lo que tendríamos que considerar un arcaísmo, que en realidad pues tampoco es que sea un arcaísmo en la medida en que son características léxicas de la variedad de latín que se hablaba en un espacio específico, ¿no? Entonces, digamos que en realidad el término arcaísmo es problemático, como es problemático cuando lo utilizamos para decir que haiga en español es un arcaísmo, pero digamos que la valoración más justa que podemos hacer del término es justo pensar que son palabras que fueron del latín general, digamos, en algún momento, y posteriormente solo se mantuvieron en ciertas zonas de habla latina, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hacer alguna valoración caso por caso de estos términos para justo ver cuáles pueden ser o no ser arcaísmo, ¿no? De magis, pues en realidad es una forma que está construida por la preposición de, y esta forma magis, ¿no? Da de más o además en español, bueno, que además tiene una otra preposición, ¿no? A. Y digamos que esta se registra una sola vez en la literatura clásica
Y entonces justo eso es lo que hace que sea una característica o una palabra tan característica del latín ibérico, ¿no? Ahora, es verdad que durante un buen periodo después del latín clásico, es decir, ya en un latín tardío, en la época del imperio, nos vamos a encontrar que va a haber una constante formación de nuevos ítems preposicionales con esta estructura, ¿no? Justo una preposición más un adverbio. Entonces, digamos que en realidad, de específicamente, de magis, no sabemos si es una forma arcaica que efectivamente se quedó en la península ibérica o si en realidad implica un periodo, digamos, creación de este segundo periodo en el cual empezaron a formarse muchas palabras con esta estructura de preposición más adverbio, ¿no? O más preposición, que también podrían ser. Entonces, justo, pues, en la medida en que nada más tenemos esta documentación temprana y posteriormente la volvemos a encontrar ya más con ocurrencias en textos tardíos, pues podría ser que se hubiera creado de nuevo en esta segunda época, ¿no? Entonces, en realidad, de magis, como forma de arcaísmo, pues es muy mal ejemplo, pues, ¿no? Ahora, sobre cuius, cuia, cuium, este es muy particular porque ya en latín clásico estaba en desuso, en realidad. O sea, ya casi no se empleaba y es muy particular que solo tenga presencia en las lenguas iberorrománicas, ¿no? En realidad no sabemos, ¿no? Y otra vez ahí es un conflicto que tiene que ver con cómo vamos a valorar el latín clásico. Digo, no sabemos si este elemento es una palabra que se haya perdido de esta variedad que llamamos latín clásico, que además es muy específica y aparece dentro y exclusivamente de forma literaria, pero quizás las hablas de las personas, ¿no? Estas que en latín dirían hablas rústicas, podrían seguir utilizando esta forma del relativo qui, y entonces que se hubiera conservado en estas hablas y que de hecho así hubiera llegado a la península ibérica, ¿no? Entonces, en realidad también no es un gran ejemplo para hablar de arcaísmo, aunque es el que mejor valoración tiene dentro de toda esta lista de palabras, ¿no? O sea, es decir que a lo mejor sí llegó a la península ibérica con el primer proceso de poblamiento de la zona y posteriormente pues se haya quedado en esta zona de la península ibérica y se haya perdido del resto de hablas de latín, ¿no? Del resto de zonas. Cobus también es un buen ejemplo, de hecho, porque lo que conocemos del resto de formas lingüísticas para esta palabra, que significa cueva, ¿no? Vienen de una forma con A en las otras lenguas románicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso nosotros, hispanoparlantes, tenemos una forma como cava, que es para hablar de donde guardamos los vinos, ¿no? Que justo es reflejo de esta forma con A. Sin embargo, vamos a encontrar que el resto de palabras que significan cueva para lenguas iberorrománicas vienen de una forma que tiene O, ¿no? Y además, justo cueva, si se acuerdan de la evolución fonológica del sistema vocálico, cuando teníamos una O breve tónica, esa diptongabenwe, ¿no? Entonces, justo nuestra forma cueva es reflejo de la forma latina no cava o cavus, sino de quobus. Esto también, insisto, ¿no? Más bien en la reconstrucción de las formas más antiguas del latín, se asume que la forma de esta palabra originalmente tendría que haber tenido la O, ¿no? Y entonces justo que solo existe en la península ibérica, pues la hace un ejemplo, por lo menos mucho más adecuado que otras palabras, que del término como de un arcaísmo, ¿no? Entonces justo esta es una particularidad de una vocal que podría ser considerada justo como una forma antigua que sobrevivió solo en la península ibérica. Otra es fabulari, ¿no? Insistí hace rato, ¿no? Que si han estudiado otras lenguas románicas que no sea portugués, pues van a recordar que la forma para hablar viene en realidad de una forma parlare, ¿no? Fabulari se utilizaba en la época preclásica, ¿no? Justo está registrada en Plauto, y entonces justo también tiene como buen, síntoma de poder ser considerada un arcaísmo. ¿Por qué? Porque justo está registrada en un escritor que era contemporáneo a los conflictos de las guerras púnicas, ¿no? Entonces, esto podría ayudarnos a considerar fabulari o fabulare después como un caso de arcaísmo, pero el problema es que después, desaparece un rato de la documentación durante el latín clásico que prefería la forma parlare,
o díquere, en realidad, ¿no? Y de repente, en una época posterior, más antigua, justo más moderna en realidad respecto de Plauto, en la época de Marcial, Apuleyo o Suetonio, que ustedes saben son también escritores latinos importantes, se reintroduce la forma fabularia. Y entonces también en ellos podemos encontrar de nuevo el empleo de esta palabra, ¿no? Además, pensemos, por ejemplo, Apuleyo también suele o pretende imitar el habla de la gente, ¿no? Así como Plauto en su época lo hacía, Apuleyo, que también no sé si se le considera un comediógrafo o no, porque en realidad no es una comedia en términos en que no es teatro, pero digamos que también recurre a ese recurso de imitar el habla de la gente. Y entonces justo es en estos textos, que son de escritores itálicos, donde volvemos a encontrar fabulario. Entonces en realidad no sabemos si desapareció solo de los textos que son considerados clásicos, pero siguió en uso durante mucho tiempo entre la gente, la población, o si de repente se reintrodujo el término en un punto determinado, y quizás de ahí, cuando se vuelve a reintroducir, sea que se haya dispersado a la península ibérica y haya quedado ya como la forma para hablar, ¿no? Entonces, en realidad, aunque parece un buen ejemplo de un arcaísmo, es un mal ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos documentado después en formas de escritores itálicos y, pues entonces, no es exclusivo, en realidad, de la península ibérica, ¿no? Finalmente, tenemos este caso, perna, que da pierna, y que originalmente se utilizaba para designar la parte superior de las extremidades de los cerdos, las piernas de los cerdos. Eso latín hubiera sido redundante, en español ya no, claramente. Y entonces justo este motivo de nombrar además las partes del cuerpo humano con nombres de partes del cuerpo animal, es además de que es como una característica del habla, digamos, menos, entre comillas, culta, ¿no? Incluso en español lo seguimos diciendo, que en realidad es donde está la vitalidad de la lengua, pues, digamos, es una característica que solo se observa actualmente en la península ibérica, ¿no? Sin embargo, sí se tienen muchos usos documentados durante mucho tiempo de perna, en general en escritos latinos, con este sentido de la pierna humana. Entonces, en realidad, tampoco podríamos decir que específicamente este es un caso de arcaísmo, ¿no? Y entonces, haciendo una valoración general, pues los que sobreviven de esta lista que se ha utilizado muchas veces, ¿no? Y que sigue siendo toda una controversia actual si en realidad son arcaísmos o no, a pesar de esa controversia, parece ser que los casos que más pueden ser o pasar la prueba de arcaísmos son cuyus y cobus, ¿no? El resto tienen otras explicaciones y puede pensarse que en realidad o nunca desaparecieron de la lengua, solo desaparecieron de la lengua escrita. Hay algunas que aparecen incluso documentadas en zonas muy distantes de la península ibérica, y otras pues simplemente estos dos parece que sí son exclusivos de la península, ¿no? Entonces podríamos considerar a estos dos arcaísmos. Los demás casos pues son más problemáticos, ¿no? Esto respecto a ciertas características de este latín que decíamos, se dice que tiene arcaísmos, ¿no? Disculpen que mueva tanto la cámara, pero es que no me acomodo aquí en la sala. Entonces, si se me cae, es porque ando moviendo todo. Y bueno, eso es, insisto, respecto a lo que se considera arcaísmos. Ahora, hay otra característica que suele atribuirse al latín de esta época, de esta región, es decir, de Hispania, y es que se asume que tiene un influjo osco, ¿no? El osco, lo voy a poner acá, era otra lengua del grupo itálico de las lenguas indoeuropeas, es decir, es una lengua emparentada con el latín, y entonces lo que se supone es que, y esto lo defendía Menéndez Pidal, ¿no? Y lo defendió como con mucho ímpetu, ¿no? Ya no se sostiene en realidad, ahora voy a decir por qué. Lo que decía Menéndez Pidal es que había habido un poblamiento muy importante de habitantes de zonas donde se habría hablado esta lengua osca antes de que se latinizaran, ¿no? No sabíamos, ¿no? Menéndez Pidal como que tampoco es muy claro si está pensando en que eran hablantes específicos de osco o hablantes de un latín influenciado por el osco, ¿no? Es decir, que tendría un, entre comillas, nuevo sustrato osco. El argumento que da Menéndez Pidal, hay por una parte uno, digamos, etimológico y otro que tiene que ver con una serie de procesos fonológicos, ¿no? El etimológico es que existe un pueblo
en la parte norte de España, en Aragón específicamente, que se llamaba Osca. Y entonces lo que dice Menéndez Pidal es que justo esto revela que había habitantes que venían de esta región de Italia, ¿no? Actualmente, insisto, es Huesca. Ya no se considera, o sea, que en este punto del conocimiento etimológico de los topónimos en la península ibérica, ya no se considera que Huesca venga de una forma latina Osca, sino que, o sea, bueno, sí existe la forma latina Osca, pero a su vez la forma latina Osca viene de una forma del ibérico, que sería algo como Bosca. Lo voy a poner acá. Bosca. Entonces, esta palabra, que por lo menos sabemos que etimológicamente no es indoeuropea, es la que llevó a la forma huesca, y no la forma directamente latina Osca. Entonces, en realidad, ese es el argumento en términos etimológicos que quitaría la discusión y la hipótesis de Menéndez Pidal respecto de que había un fuerte influjo osco en las particularidades del latín hablado en la península hispánica, ¿no? Con la península ibérica. El otro argumento que sostiene Menéndez Pidal es que este influjo o sustrato de la lengua osca hacia el latín hablado en la península hispánica tiene que ver con la reducción de los grupos consonánticos MB y ND, que se simplifican en español en M y en N, ¿no? Y entonces recuerden, palumba, eso nos da paloma, ¿no? Y eso pasa por... Ustedes, fonología histórica, bueno, aquí hay un momento para hablar de fonología histórica. Primero en una geminada, ¿no? MM, y luego esto se va a simplificar. Y lo que dice Menéndez Pidal, lo mismo con esto, ¿no? ND se gemina con NN, termina simplificándose en nada más la nasal. Lo que dice Menéndez Pidal y lo que se ha reconstruido de nuestro conocimiento de la lengua osca es justo que este proceso pasaba en esta lengua respecto de los étimos indoeuropeos, ¿no? Entonces, donde el indoeuropeo encontraba una MB, en osco se había simplificado nada más a la ma, ¿no? Cosa que el latín no había hecho. Entonces, justo esa es la razón por la cual, digamos, fonológicamente, Menéndez Pidal dice que hay un influjo de esta lengua osca hacia el latín hablado en la península hispánica, ¿no? Ahora, la valoración que hay de este proceso es que en realidad puede ser un proceso que se origine por su propia cuenta, ¿no? Es decir, que no necesita tener un sustrato de ningún tipo para que se desarrolle. Entonces, en realidad, como no solo sucede en español, sino en partes muy distantes de las zonas de habla hispánica, de habla románica, que actualmente tienen lenguas romances, entonces, y donde jamás se ha pensado ni se ha argumentado que pudo haber un influjo osco, eso nos ayuda a decir, bueno, o sea, puede ser simplemente una coincidencia que este proceso ocurriera en osco o haya ocurrido en español, ¿no? Entonces, en realidad, y por desgracia para Menéndez Pidal, que tiene mucho trabajo bien interesante, pues en este caso se equivocó, digamos, ¿no? Ya nadie en realidad, aunque todavía en algunos textos se puede encontrar, va a defender ya la posibilidad de que hay un sustrato osco en la caracterización del latín de la península ibérica, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Van todos bien? Ok, bueno. Entonces, esto, digamos, en realidad podemos dividir la historia externa del español y sobre todo de las características del latín en varios periodos, ¿no? Esa sería la primera parte, sería el periodo justo antes de la consolidación del Principado y luego del Imperio Romano, ¿no? Aquí estábamos hablando de la República, de este primer proceso de poblamiento de latinos hacia el interior de la península y este conflicto bélico constante que, insisto, va a acabar en el 19 a.C., cuando acaban las llamadas guerras cantábricas, ¿no? Justo en Cantabria, en la parte norte de España. Entonces, una siguiente división que podemos hacer del latín en esta, digamos, historia externa del latín es justo el latín que se hablaba en la península hispánica antes de la conquista gótica, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se cae el Imperio Romano, las
grupos germánicos entran a las fronteras, rompen las fronteras del viejo imperio y empiezan a asentarse en lo que antes eran territorios latinos, ¿no? Muchos se van a latinizar, otros en realidad van a mantener sus lenguas, y justo en el caso que nosotros tenemos, los godos, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ellos se latinizaron, ¿no? Antes de eso, en realidad lo que tenemos es el latín del periodo imperial, ¿no? Podemos llamarlo en términos generales, del latín imperial, que es justo después de que Augusto toma el poder y se convierte en imperator, ¿no? Recuerden que César nunca fue imperator, fue princeps. Entonces, para ese periodo también le llamamos el principado, ¿no? Entonces, ya en la época de Augusto, vamos a encontrar que, a diferencia de este mapa que muestra simplemente, ¿no?, el territorio donde había control latino, que como pueden ver es muy reducido, y este es en el 205 a.C., ya en la época de Augusto, ¿no?, ya cercanos a nuestra época, a nuestra era, digamos, vamos a encontrar ya esta separación de los territorios hispánicos, ¿no? Vamos a tener 3 diferentes provincias en las cuales va a estar dividida la península ibérica. Tenemos la Lusitania, tenemos la Baética y tenemos la Tarraconense, ¿no? Justo la Tarraconense pues va a ser la más importante, además es la más grande, y estas dos, sobre todo la Baética, también van a tener va a tener cierta importancia en términos culturales y políticos, ¿no? Recuerden, ¿no?, también ya hubo una época, mucho después de Augusto, donde empezamos a tener la presencia también de grupos intelectuales hispánicos, ¿no?, por ejemplo los Séneca, también de emperadores que van a venir del territorio hispánico, y entonces en realidad como que este territorio ya en esta época era, digamos, completamente latino, ¿no? Justo en esta época podemos asumir que existía ya un franco retroceso de las lenguas locales por una latinización, ¿no? Y es que también durante un buen periodo hubo una serie de aplicaciones de extensión de ciudadanía a la gente que venía de estos territorios, ¿no? Entonces decíamos que además una característica de la ciudadanía latina era la necesidad de hablar la lengua latina, ¿no? Entonces, a diferencia, y a pesar de que no parece una política lingüística tan grande, ¿no?, o sea, o tan impositiva respecto del cambio de lengua de los grupos indígenas hacia el latín, pues esta necesidad de ser ciudadanos, ¿no?, sí hacía que modificaran sus hábitos lingüísticos y entonces mudaran hacia el latín, ¿no? ¿Qué pasó? Y es muy seguro que esta era la situación que tenía en este momento. Fuera muy parecida a, por ejemplo, lo que vemos nosotros con el uso de lenguas indígenas en el país, es que mientras que en esta época podíamos pensar que solo se utilizaba para estos contextos jurídicos, militares, económicos, etcétera, aquí en realidad el latín ya se usaba en casi todos los contextos, y quizás ciertos grupos utilizaban su lengua solo dentro de la familia, ¿no?, o dentro de la casa, que es justo lo que pasa ahora con muchas comunidades indígenas, ¿no? Hablan español en casi todos los contextos y solo en contextos muy específicos cambian a la lengua que sea su lengua materna, ¿no? Entonces aquí ya podemos observar que está pasando ese proceso, y en realidad ya podemos plantear que el latín era una lengua, digamos, propia de la península ibérica, ¿no? También en esta época, algo que es interesante, es que empezamos a encontrar algunos comentarios respecto de la presencia de un acento, entre comillas acento, que es hispánico, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, Séneca, que ustedes saben, ¿no?, es una persona bastante importante para la literatura latina, registra en un texto un dicho sobre un rétor llamado Marcus Porcius Latro, que él era considerado un gran rétor, un gran intelectual, pero también se decía que nunca había perdido las características de habla hispánica, ¿no? Cosa que Séneca sí. Se ve que Séneca aprendió a hablar a la manera de Roma, seguramente porque había cierto interés lingüístico y político en hablar de esa manera, y este Marcus Porcius Latro nunca dejó de hablar a la manera hispánica. Entonces justo dice Séneca esto de nullam umquam illa cura vocis excernde fuit illum fortem et adgrestem et hispanae consuetudines morem non poterat desticere, ¿no? Y justo, bueno, esto es algo como nunca tuvo problemas para ejercer su voz, no pudo desaprender esa forma hispánica rústica y firme. Entonces, o sea, este comentario tiene varios niveles de interés lingüístico en realidad, ¿no? Primero, que se reconoce que en la época de Séneca ya hay una especie de acento latino, hispánico, ¿no? Y que entonces justo los hablantes de
estas lenguas o de estas variedades de latín, pues tenían ya que, tenían ya estas características a la hora de hablar, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, pues además una cosa que es muy particular es que tenemos el uso de fortem et agrestem, ¿no? Entonces, esa es la consideración sociolingüística respecto de cómo era la variante lingüística de Hispania, ¿no? O sea, era considerada dura, ¿no? Tendría cierta forma que era considerada dura para los romanos, y además este adjetivo agreste, ¿no? O sea, es decir, no era considerada una forma de habla urbana, que era la forma de habla romana, específicamente, ¿no? Entonces, justo este tipo de comentarios no es el único que tiene Séneca en realidad sobre este pobre Marcus Purcus Latro, que siempre habló a la manera hispánica. Son importantes justo porque nos permite observar qué valoración había de estas variedades y justo observar y pensar que ya existía una forma muy particular de hablar latín que era específica de la península ibérica, ¿no? Entonces, justo también junto con estas formas específicas de hablar el latín de la península ibérica, vamos a encontrar que tenemos formas que son considerados ya hispanismos dentro de esta lengua latina, que por ahora nada más le voy a decir latín clásico, ¿no? Hay que tener una valoración respecto de qué es el latín clásico, nada más para tener un nombre ahorita, ¿no? Entonces, estos elementos son justo regionalismos que pertenecen ya a las formas de hablar de la península. El primero es el uso de la palabra brisa con el sentido de resto de la uva después de ser exprimida. Es decir, como ustedes saben, ¿no? Las uvas se pisan para hacer el vino y queda una pequeña como cáscara de la uva, ¿no? Y esto es lo que en algunas variedades de catalán hoy y de aragonés se denomina brisa. Este uso solo está documentado para la península hispánica, bueno, para la península ibérica, y entonces justo es un hispanismo ya dentro del latín clásico, ¿no? Otro, que ya habíamos hablado de este término Coriolis, que viene de la palabra querius, actualmente es la forma ciruela, ¿no? Ciruela ya viene de la construcción completa por una queriola. Ya habíamos dicho que cuando hay un cambio semántico en estos compuestos, generalmente se va el que era el sustantivo y queda el adjetivo que caracterizaba el tipo de lo que era, ¿no? En este caso de pruna, que es la ciruela, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es tener ciruela, ¿no? Entonces también esta forma solo se documenta en la península ibérica, y entonces con eso es también considerado una palabra característica del latín hablado en la península, ¿no? Otra palabra, esta es un préstamo del griego, de pelagus, en latín, justo pelagus significa mar, ¿no? Y entonces esta palabra griega, seguramente recuerden, hablábamos la semana pasada que había por lo menos 2 puertos importantes de origen griego en el territorio español, ¿no? Emporion y Rhodes. Entonces justo, seguramente a partir de ahí entra esta palabra al latín de la península, y entonces esta tiene reflejos en varias lenguas de la península ibérica, ¿no? Pero solo en iberorrománico. Entonces, por ejemplo, en español tenemos la forma piélago, que si han leído las traducciones de Bonifaz Nuño de la Ilíada, por ejemplo, pues justo él la utiliza mucho, ¿no? Porque, pues bueno, es un recurso muy cercano al griego, y entonces a Bonifaz, que le gustaba hacer esas cosas, pues utilizaba mucho esta palabra, ¿no? En catalán también existe como pelage, en asturiano existe como pielgu, y en gallego existe como piago, ¿no? Todas estas son justo lenguas iberorrománicas. Entonces justo este es considerado una característica del latín hablado en la península, y tanto es así que en las lenguas que derivan de estas variantes hispánicas del latín, pues sobrevive la forma, ¿no? Y finalmente, otro que es considerado un hispanismo dentro del latín es la palabra paramus. Esta no sabemos su etimología, no es indoeuropea, probablemente sea de origen ibérico, y se registra por primera vez en una inscripción que fue elaborada por un soldado cerca de León, la ciudad de León actualmente en España, que esta palabra además, en lugar de la ciudad en España, viene de la palabra latina legione, ¿no? Entonces justo eso lo que demuestra
es otra vez como había una fuerte presencia militar en toda esta zona fronteriza, justo porque era donde estaban los conflictos bélicos más importantes de buena parte del proceso anterior a la pacificación de la península, ¿no? Entonces justo aquí la encontramos, ¿no? Ese es el texto en latín de esta inscripción, donde Tullius Maximus escribió esta palabra por primera vez, y aquí la observamos incluso ya con su declinación y todo, ¿no? Entonces justo esta fue un préstamo de alguna lengua ibérica que se mantuvo muy específicamente en las lenguas ibero-románicas, y actualmente, por ejemplo, páramo tiene reflejos en español y en portugués, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todos van bien? ¿Seguros? Ok. Entonces, bueno, digamos que en este momento vamos a parar ahí nuestra descripción en términos temporales, justo porque lo que viene después es que hacia el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Recuerden que el Imperio Romano de Oriente duró otros 1000 años, entran estas bandas de gente que son germánicas, ¿no? En este caso a España, y los grupos que van a entrar sobre todo son grupos góticos, los llamados visigodos, ¿no? Y entonces también ahí vamos a tener que tener una consideración específica del latín que hablaron estas personas, ¿no? Lo que es muy particular de los grupos germánicos que entraron tanto a la península ibérica como a buena parte de la Galia es que se latinizaron, ¿no? Se encontraron por alguna razón que era mucho más adecuado hablar latín que sus propias lenguas, y fueron cambiando lingüísticamente hacia una variante de la lengua, probablemente ya en esta época ya una lengua románica más que latín. Entonces, en ese momento cambian y observamos que va a haber un fuerte, de hecho, un renacimiento gótico, ¿no? Hacia el siglo VII, sobre todo en la figura de Isidoro de Sevilla, del cual justo vamos a hablar la próxima clase, y vamos a hablar de las particularidades de este latín, ¿no? Entonces, lo único que hay que decir, entonces, antes de pasar ese tema, es qué procesos lingüísticos habían ocurrido ya para este momento, es decir, hasta antes de la conquista o del poblamiento germánico en la península ibérica, ¿no? Entonces, en realidad, estos son características no solo del latín de la península hispánica, sino también del latín de las lenguas que llamamos romances occidentales, ¿no? Recuerden, las lenguas románicas se dividen en dos grandes grupos, las occidentales y las orientales. El español pertenece a las occidentales, junto con el francés, y las lenguas habladas en la parte norte de Italia, y las orientales ya incluirían a lo que llamamos italiano ahora, a las lenguas que se hablan abajo, en el sur de la península itálica, y el rumano y esa zona, ¿no? De habla también latín. Entonces, justo, estos procesos son en realidad mucho más característicos de las lenguas románicas occidentales, y entonces en realidad en eso el castellano comparte con muchas otras lenguas, ¿no? ¿Qué había pasado hacia el siglo V antes de Cristo? Bueno, después de Cristo. El sistema vocálico, ¿se acuerdan? Teníamos 5 timbres con la posibilidad de tener oposición entre el vocal breve y el vocal larga. Bueno, aquí ya se habían reducido a 7, que era el sistema vocálico, digamos, base, del cual provienen el resto de sistemas vocálicos de las lenguas occidentales, ¿no? Ya se había palatalizado lo que llamamos yod primera, y entonces ya había surgido, o empezaba a surgir, el sistema de consonantes palatales, que decíamos que es una característica particular de las lenguas románicas respecto del latín, y además justo con yod primera, pues ya existían estos dos fonemas que son africados, ¿no? Que también decíamos, en latín no había consonantes africadas. Entonces ya para esta época teníamos por lo menos la za y la za. Probablemente había más consonantes palatales, pero estas ya son seguras, ¿no? A la par, y recuerden que esto se le suele atribuir a un sustrato céltico, estaba ya el debilitamiento de oclusivas en posición intervocálica, ¿no? Que es justo la sonorización de estos tipos de consonantes. En realidad de todas las obstruyentes, tanto de oclusivas como de fricativas como de africadas, ¿no? Entonces, eso también ya había pasado. Ya se habían reducido los grupos consonánticos y las geminadas. Recuerden que el latín tenía en algunos puntos varias consonantes juntas, que además tenía consonantes geminadas, que es cuando aparece la misma consonante al final de una sílaba e inicio de otra. Y recuerden, ¿no?, que esto justo para muchas lenguas romances, incluidas el español,
estos grupos se redujeron a un solo fonema, ¿no? Entonces, esto es también algo que ya había pasado para el siglo V después de Cristo. Otra cosa que también vimos el semestre pasado es que se había reducido ya el sistema de casos y entonces ya nada más teníamos la forma recta y la forma oblicua, ¿no? Recuerden que durante un periodo existieron estos dos casos que finalmente van a desaparecer también por el actual sistema de marcación nominal que utilizamos en español, que muchas veces en realidad es posicional para distinguir la función sintáctica, ¿no? También ya para este entonces había pérdida de los verbos deponentes, estos verbos que tenían significado activo pero tenían forma pasiva, ya se habían regularizado con el resto de verbos, entonces todos eran verbos activos, y también empezaban a perderse, o ya se habían perdido, justo las formas de futuro latino, que si recuerdan, lo veíamos a principio del semestre, esto tiene que ver justo con que después venga la formación de las nuevas formas de futuro con base en una perífrasis modal, ¿no? Justo también ya aparecían para este momento un montón de perífrasis que tenían formas modales y también valores temporales, ya las podemos registrar hasta esta época, y también esto que decía sobre De Magis, ya hay una creación constante de formas prepositivas con este modelo de dos preposiciones, o de una preposición más un adverbio, ¿no? Entonces, estas características específicas lingüísticas ya habían operado, o ya habían sucedido, para cuando viene la conquista gótica, ¿no? Entonces, en realidad, son características que tiene este latín de la península ibérica hasta antes del siglo V, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda. No. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues justo les decía, ¿no? La próxima clase, que es dentro de 3 semanas, creo que cae en 30 de julio, ¿no? Vamos ya a hablar sobre la conquista gótica y vamos a hablar de Isidoro de Sevilla, claramente porque pues es importante, ¿no? Como parte de este renacimiento gótico del siglo VII, y porque también con él y a través del estudio de sus textos, específicamente de las etimologías, pues tenemos ciertos conocimientos respecto de la lengua que se hablaba en esta época, que claramente habría que uno advertir, ya no era latín, sino era una lengua románica que todavía no se distinguía de el latín por nombre, pero claramente ya era otra cosa, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, después vamos a hablar, la siguiente clase es San Isidoro de Sevilla, después vamos a hablar ya de la Reforma Carolingia, y a partir de la Reforma Carolingia es que ya vamos a empezar a ver los textos que les van a tocar para el trabajo final, ¿no? Entonces, yo he estado un poco retrasado, en estos días les voy a subir ya los documentos con el equipo al cual le corresponde, justo para que lo vean, vayan observándolo, leyéndolo, ¿no? Insisto, ¿no? Parte de lo que vamos a hacer con ello tiene que ver que con lo que ya hicimos durante el semestre, que fue ver estos procesos de gramaticalización. Entonces también van a poder tener cierta atención en el texto respecto de esos procesos. Otras son de grafemática, que no acabamos de ver, pero ya vamos a regresar a ver, conectando con lo que nos había quedado pendiente el semestre pasado. Y entonces, en realidad, lo único que les quedaría de tarea sería que quienes no han subido todas sus tareas las suban, porque voy a aprovechar esas 3 semanas de vacaciones para revisarlas y revisar los textos, ¿no? Entonces, ya que vayamos avanzando, va a quedar mucho más claro qué es exactamente lo que vamos a hacer con ellos, pero por ahora sí les diría como que le echaran un ojo y se familiarizaran, ¿no? Entonces, en realidad, eso sería la tarea para estas 3 semanas de vacaciones, y si no tienen más dudas, pues justo nos vemos dentro de 3 semanas, ¿no? Vale, asumo que el silencio es que no tienen dudas, entonces pues nomás cuídense, ¿no? Todavía no se puede salir de las casas, en realidad, si salen usen cubrebocas, ¿no? No dejen que estas 3 semanas de vacaciones les contagien, y pues nos vemos entonces en el 30 de julio. Ok, profe. Muchas gracias. Gracias. Bye. Ustedes cuídense. Igual, cuídate mucho.